Estamos escuchando de Paulo Londra. Paulo Londra, que ha tenido un inconveniente judicial importante. Y es de lo que vamos y es justamente a intentar entender. Es lo que vamos a hablar, y para eso estamos en comunicación telefónica con David Ipaneque Rivera, nuestro especialista en temas judiciales. Buen día, David, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Buenos días a toda la audiencia. Bien, bien. David, para empezar a entender el tema que le sucede a Paulo Londra, primero hay que aclarar quién es Paulo Londra, porque más de uno no debe saber. Es un rapero argentino, cantante y compositor, que bueno, es más del estilo del rap y del trap. Bien. Sí, bueno, Paulo Londra es, su nombre completo es Paulo Ezequiel Londra Farías, trapero, cantante, compositor argentino, cordobés, de 23 años de edad, y bueno, realmente es un músico ya con un pasado altísimo, digamos, y bueno, muy prometedor hacia el futuro. Lamentablemente hoy, con un escollo legal que en gran medida le impide poder desempeñarse profesionalmente y musicalmente con libertad, digamos. En el 2017 él fue conocido básicamente por haber, bueno, yo al menos empecé a escuchar de él desde que ganó un campeonato nacional llamado A Cara de Perro, ¿no? Es una batalla freestyle a nivel nacional. Y bueno, también a partir de allí, bueno, antes ha hecho varias colaboraciones con distintas personas del mundo artístico, como Ed Sheeran, Duki, etcétera. Sí, clave. La realidad, sí. Clave para entender un poco la magnitud. Claro. Y Ed Sheeran, un artista internacional importantísimo. Sí, la verdad que sí. Sí, no cualquiera llega a hacer música con un artista de esa talla. Paulo, bueno, lamentablemente tuvo un problema con su antigua productora, de la cual él formaba parte, y además hay que aclarar que él es el cofundador de esta productora llamada Big Ligas. El conflicto legal que se suscitó se daría básicamente con los socios, que son dos integrantes de este sello que se conformó. Bueno, la realidad es que en agosto del 2017 una amiga llamada Lisa Fernández de Paulo le recomienda a dos personas, ¿no? Las dos residentes en Colombia, una conocida artísticamente como Obi on the Drums, su nombre verdadero se llama Daniel Oviedo, y bueno, productor musical. Y el otro, Cristoman, su nombre es Cristian Salazar, empresario del marketing digital estadounidense, y bueno, ambos residentes en Colombia. Lo cierto es que Cristoman lo invita a Colombia para conocerse. De hecho, se dice que le ofreció pagarle el vuelo y demás. Sí. Exactamente. En 2017 ya firman un memorándum en donde Londra, por intermedio de estos productores, es decir, Obi on the Drums, quien se iba luego a encargar de toda la parte musical, artística, de todo lo que tiene que ver con los beats, las pistas musicales, etcétera, y Cristoman iban a crear Big Ligas, ¿no? Y ahí Paulo Londra ya se comprometía a cederle todos los temas del nombre artístico Paulo Londra y de cualquier obra que incluyera su voz a este sello llamado Big Ligas.
Este primer memorándum que se firma, supuestamente se dice que finalizaría en diciembre del 2020. Otros dicen que en realidad este memorándum finalizaba en el 2025. Ahí hay un pequeño conflicto, un dilema respecto de lo que se dice, porque como aún está en juicio, todos estos temas se deberían probar fehacientemente en el marco de la justicia, digamos. Claro. Entonces, los beats y las pistas musicales las componía Obion de Drum, y los videoclips los iba a editar y financiar Cristoman. A Cristoman, por cierto, no se le conoce la cara, y bueno, siempre aparece con un emoticón sobre el rostro, ¿viste? Lo cierto es que Paulo Londra, en Colombia, según un comunicado de Paulo, en mayo del 2018, Cristo llega con unas fotocopias, una lapicera, y bueno, les dice que se pongan de espaldas para sacarse una foto mientras firman un documento. Ahí es donde Paulo firma este documento, y que este documento iba a ser el contrato causa de este escándalo. Un contrato que dice Londra después que lo hicieron firmar engañado. Exactamente. No lo explican de manera muy superficial, muy sucinta los términos del contrato. Es más, según lo que dice Paulo, es que Cristoman le habría dicho que este contrato no tenía ninguna importancia y que en cualquier momento lo iban a poder recibir, sino que simplemente era lo que le habían dicho, que toda esta parafernalia, toda esta pantomima que se hizo al momento de firmar este documento, era para integrarlo en un videoclip y hacerlo salir en las redes. Entonces es como que acá se puede advertir ya de que el origen del contrato estaría viciado. Habría que comprobarlo igual, pero al parecer acá sí ya se le estaría a Paulo Londra haciéndole incurrir en un error respecto de lo que estaba firmando. Al otro día se reúnen con dos abogados por videollamada, uno que se llama Stephen Choupurian y Matt Greenberg, quien les explica de manera también superficial, muy sucinta, lo que firmó y los términos en los que los tres se habían comprometido. Se firma este contrato, bueno, como bien dije, se da formalmente nacimiento a este contrato asociativo en donde se crea este sello musical, en donde Paulo Londra sería el artista exclusivo de Big Ligas, y bueno, obviamente Drum se debería encargar de todo lo que tiene que ver con las pistas y Cristoman con el marketing. Las utilidades básicamente se dividían así: Paulo Londra un 33% de toda la ganancia neta de la música grabada, el 60% también de la ganancia neta derivada de la publicación, el 50% de los ingresos netos de cualquier otra naturaleza, y el resto de los ingresos se iban a repartir entre los tres por partes iguales, incluido Paulo Londra. Un punto también importante acá es que Paulo Londra cede el 100% de sus derechos de autor, de sus canciones, máster, derechos de publicación y demás derechos, a nombre de Big Ligas, que es este sello discográfico. Y un punto muy polémico que creo que da para discutir también es que se incluye una cláusula, un pacto comisorio, que en el caso de incumplimiento o rescisión se iba a cobrar $1 millón en conceptos de daños, digamos. Quien lo debería pagar sería el que incumpla. Al parecer Paulo no queda conforme respecto de los términos de este contrato, y
de hecho cuenta vía Twitter que en un momento determinado él a punto de salir a un espectáculo en México, Cristomán lo llama por celular y bueno, le dice que deberían firmar. Me olvidé de aclarar un punto importante, que en este contrato que habían firmado se dejaba abierta la posibilidad de poder contratar con otro sello discográfico que sea más poderoso, digamos, que diría. Claro. Esta cláusula iba a estar abierta y que de firmarse un nuevo contrato se iban a renegociar los plazos. Entonces, en un día determinado, según cuenta Paulo, es que antes de salir a un espectáculo, Cristomán lo llama y le dice que habían recibido una propuesta de una productora llamada Warner Music y que si no firmaban iban a perder mucho dinero, o sea, como más o menos incitándolo, digamos, presionándolo para que firme un contrato con Warner Music. Este contrato iba a durar hasta el 2025. En ese momento Paulo Londra explota, digamos, y bueno, le reclama que se van a tener que modificar algunos términos en los que él no estaba conforme, digamos, porque así ya no quería trabajar más. Al otro día, el abogado Matt Greenberg, que es el abogado de la empresa Big Liga, sería el sello, le manda una carta de intimidación a Paulo y también dirigida a su padre, en donde le muestra las posibles consecuencias, digamos, de no cumplir con este pacto, digamos, con este pacto inicial, y bueno, y le recomienda también, como presionando que firme con Warner Music. Claro. Entonces, Paulo, al sentirse presionado, se dio cuenta, decide firmar el acuerdo con Warner Music. Ahora, ¿qué es lo que dicen los socios? En principio, es decir, Ovin de Drums y Cristomán niegan que Paulo no supiera el contenido de lo que firmó. Dicen que Londra, desde mayo del 2019, les estaría negando material musical. De hecho, también alegan que Paulo Londra los habría bloqueado, digamos, de las redes sociales. Y bueno, ya estaban argumentando que Big Ligas le habría dado ingresos a Paulo Londra por más de $1 millón. Esto entonces lleva a que el 5 de marzo del 2020, es el año pasado, Salazar y Oviedo, que bueno, Cristomán y Oviedo de Drums sería, van a la justicia. Esto se da en Miami, y bueno, reclaman en contra de Paulo Londra daños compensatorios, daños y perjuicios por el valor de más de $1 millón en contra de Paulo, alegando básicamente que la inversión no les fue rentable conforme habían pactado en el contrato no inicial, y por haberle hecho perder dinero, digamos. Por esta causa se demanda al músico por una suma millonaria. En cambio, Paulo Londra, bueno, él argumenta de que en ningún momento, al momento de firmar este contrato, le habían manifestado, le habían contado los términos, lo que en realidad implicaba haber firmado un contrato de esta naturaleza, y que por mucho tiempo él se quedó como callado, deprimido, y aún así intentó cumplir lo máximo que pudo hasta que explotó, y bueno, tuvieron que ir a la justicia. Ahora, David, ¿Paulo tendría las de perder en este caso? ¿O es una sensación mía nada más? Por parte de Paulo, decís. Sí, sí. Mira, a ver, la realidad es que habría que ver bien qué es lo que está pasando en el interior de Big Liga. No es tan fácil como decir, bueno, Paulo firmó
y bueno, ya quedó obligado. Creo que habría que ver si en realidad por parte de los socios no hay mala fe y si no habría abuso del derecho. Y si hubiera mala fe, es decir, maliciosidad, digamos, habría que ver cuándo comenzó esta mala fe. ¿Por qué lo digo? Porque se podría, por ejemplo, llegar a pedir la nulidad de este contrato porque estaría el mismo viciado de origen. Esto, a ver, aclaremos una cosa, un contrato es un acto jurídico voluntario y ilícito, ¿no? Es un acto jurídico que crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Ahora, claro, cuando un contrato es un acto jurídico voluntario, para que sea voluntario debería debería contar con 3 caracteres, básicamente. Debería ser firmado con discernimiento, con intención y con libertad. Si falta alguno de estos 3 elementos, es decir, discernimiento, intención o libertad, si falta alguno, la voluntad estaría viciada, entonces habría un vicio de voluntad y esto causaría como consecuencia la nulidad del contrato. Ahora, ¿cómo se puede alegar que hubo un vicio de la voluntad? Bueno, por ejemplo, demostrando que se lo presionó de manera intempestiva a Alondra, para que firme mintiéndole, es decir, haciéndolo incurrir, por ejemplo, en error, con dolo. Bueno, habría que ver si también no se utilizó algún tipo de violencia o alguna amenaza real, ¿no?, de recibir algún daño. De comprobarse que hubo un vicio en la voluntad, este acto no hubiera sido firmado con libertad, digamos, ni de manera libre. Entonces le vendría el acto nulo y, bueno, quedaría Salazar liberado de este contrato. Pero realmente, como vos bien decís, prima facie pareciera que Paulo Londra tiene todas las de perder, porque, bueno, se supone que es una persona mayor de edad, que es maduro por las letras, ¿no? Por las letras que escribe se entiende que más o menos sabe, tiene calle. La verdad que sorprende un poco que aún hayan personas que de ambos lados, ¿no? Una persona que firme de una manera por ahí ignota, digamos, un documento sobre temas que por ahí los pueden complicar o perjudicar, sobre sí, exceder también. hecho tan trascendental como es su vida profesional. Y también de comprobarse, también sorprende que hayan personas que se aprovechen de esta situación. Hay que recordar que en el 2017, cuando a Paulo Londra lo invitan a Colombia, con todo pago, con lugar donde dormir, él tenía, si no me equivoco, 18, 19 años, era muy chico todavía, y estando allá en un país extranjero, solo básicamente, con tanto futuro y a la vez con tantos miedos, digamos, habría que ver si no se presta esta situación, ¿no?, para considerarla como abusiva, digamos, y ver la forma de que Paulo Londra pueda lograr escapar, digamos, de los efectos de este contrato. Pero en principio sí, se supone que Paulo estaba con discernimiento, libertad, y bueno, se obligó en los términos que se obligó y debería pagar esta suma, digamos. Todo esto se va a tener que comprobar en el marco de la justicia. David, y mientras tanto, Paulo Londra, el artista cordobés, no puede lanzar ningún tipo de trabajo artístico. ¿Y qué sucedería en caso de, como decís, que parece que tiene todas las de perder? Imaginemos que pierde. ¿Qué sucede en ese sentido? No creo que se lo pueda no se le pueda prohibir trabajar a Paulo Londra, ya olvidándonos si es un artista o no. Así es. Bueno, este tipo de contratos, bueno, en principio es un contrato asociativo que tiene como objeto la exclusividad, ¿no? La exclusividad respecto de la producción musical de Paulo Londra como artista. ¿Esto qué significa?
que obliga a Paulo a no grabar ni producir música en forma de competencia o que le haga competencia a Big Ligas, porque se estaría violando, digamos, la lealtad con esta productora, con este sello llamado Big Ligas, y generaría, digamos, pérdidas. Por eso se pactó, se suele hacer, se pactan cláusulas, pactos comisorios, que en el caso de que hubiera algún incumplimiento, la contraparte se va a cobrar el dinero que hayan pactado. En este caso pactaron $1.000.000. Hay que tener en cuenta que Paulo en ningún momento quedó como prohibido, digamos, inhibido de hacer música. Él va a poder hacer música, no se le puede desde el derecho prohibir a una persona a manifestarse artísticamente. Pero lo que sí era consciente Paulo es que hacer competencia o de filmar y grabar por otro canal podía esto generarle perjuicios a Paulo, y bueno, un juicio de este calibre como se está sufriendo hoy. ¿Cómo era la segunda pregunta, perdón? ¿Y qué pasaría en el caso de negativo, si se le puede, ya estamos hablando de derecho a trabajar, de ganarse la vida, en caso de perder, como bien decís, que tiene todas las de una derrota en una vía judicial, estamos diciendo que estaríamos con un Paulo Londra totalmente censurado? ¿Se puede decir eso? Como te digo, la realidad es que él no está inhibido de hacer música. Él va a poder seguir haciendo, pero como te digo, si él hace música va a sufrir como consecuencia o puede sufrir como consecuencia el tener que pagar $1.000.000. Lo que yo pienso es que Paulo lo que debería hacer es en principio pagar esta suma y judicializar la causa, digamos, y después hacerle una contrademanda a los demás socios de este sello para que le reintegren el dinero, digamos, cuando se pueda demostrar obviamente que hubo mala fe, abuso del derecho por parte de los socios. Pero bueno, lamentablemente habría que ver si Paulo cuenta con esa cantidad de dinero. Yo creo que sí, pero habría que ver si realmente la tiene disponible, líquida, y si realiza ese pago para no sufrir eventualmente una ejecución por parte de sus socios, quienes seguramente o lamentablemente en estos negocios donde hay mucha plata se suele pisar cabezas con tal de hacer carrera. Esto es muy normal en este mundo, si bien muy lucrativo, es muy tóxico desde el punto de vista profesional. Esperemos que Paulo pueda solventar, pagar este pacto comisorio y bueno, comprobar que no actuó él de mala fe y que sus contrarios actuaron de mala fe, y bueno, le puedan eventualmente reintegrar el dinero para poder seguir creciendo profesionalmente, y que eso es lo que todos queremos. Al menos yo personalmente me considero fan de Paulo Londra. A ver, mirá ese gusto, no te tenía. No lo tenía. En absoluto lo tenía David, con eso. En absoluto. Sí, de hace tiempo igual. Liberen a Londra. Vamos a hacer una remera. Cuando compitió en La Cara de Perro, digamos. Creo que ese fue un hito en la música. Y además que me siento identificado también, porque bueno, también soy músico y entiendo un poco cómo es este mundo, y bueno, lamento que no haya consultado con un abogado en tiempo y forma antes de firmar cualquier documento de este tipo. Como decía, habría que ver en qué termina, porque esto se va a decidir en la justicia, básicamente. Y aclarar que él nunca estuvo inhibido de hacer música. Ese es un derecho inalienable que pertenece a la dignidad como persona, el hacer arte. Ahora el tema es que estos derechos generan dinero, tienen valor económico, y sobre estos valores económicos, sobre estas rentas patrimoniales, digamos,
se puede pactar, y ahí hay que tenerse las consecuencias cuando uno pacta. Bien, David, te agradecemos por la comunicación y bueno, habernos hecho un panorama de este caso que bueno va a dar que hablar porque todavía continúa y no hay una definición clara. Así es, sí, esperemos cuando haya una sentencia poder comentar un poco qué es lo que se decidió y en qué terminó este litigio. Así que bueno, gracias por escuchar y bueno, ya que estamos, quería, como se dice, decirle a la sociedad que a cualquier músico, a cualquier artista, de cualquier tipo, cineasta, lo que fuera, que si tiene algún problema o está por filmar algo y no entiende mucho sobre qué temas, que me busque, que me contacte, que no tengo drama en recomendarle. Por ahí puedo ayudar en alguna medida a que no se repita un acto así, digamos. Así que bueno, gracias por escuchar y saludos. Gracias a vos, David. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Gracias. Bien, ahí pasaba la